Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a revisar la tercera parte de la clase correspondiente a patología del tubo digestivo. Los objetivos de la clase básicamente son los mismos que las clases anteriores: recordar la histología normal del tubo digestivo, describir las características macroscópicas y microscópicas de las principales patologías del tubo digestivo y realizar una adecuada correlación clínico-patológica. Lo que vamos a revisar en esta clase es las patologías que nos quedaron pendientes de intestino delgado y de colon. Como les mencionaba, vamos a continuar con las enfermedades del intestino delgado y del colon. Tenemos primero la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea es una enfermedad que puede tener manifestaciones gastrointestinales y sistémicas. También es conocida como fiebre entérica. Es una de las enterocolitis infecciosas más frecuentes a nivel mundial. Se habla que se presentan alrededor de 30 millones de casos anuales en todo el mundo. Eso es una cantidad considerable. Su agente etiológico es la Salmonella entérica y sus dos subtipos, la Salmonella typhi y la Salmonella paratyphi. Esta salmonella es un bacilo gram negativo intracelular, anaerobio y flagelado. De hecho, estos flagelos son parte importante de la patogenia y la virulencia de esta bacteria. Se dice que el humano es el único reservorio de la salmonella. Por lo tanto, la transmisión se puede dar de humano a humano o, como la totalidad básicamente de todas las enterocolitis infecciosas, vía fecal oral. En ocasiones hay manifestaciones sistémicas que provocan una infección, que provocan un viaje del microorganismo hacia la vesícula biliar. Eso es un cuadro bastante curioso. Infecta la vesícula biliar y se queda viviendo en la vesícula biliar, y esto hace que la persona que lo lleva sea un portador crónico. Aquí tenemos la imagen microscópica del bacilo activo. Aquí no se alcanzan a apreciar los flagelos, pero sí vemos que es un bacilo gram negativo. La patogenia de esta bacteria es bastante curiosa. Salmonella typhi puede sobrevivir el ácido gástrico. Esto es bien importante. Nosotros lo deglutimos en los alimentos contaminados, sobrevive el ácido gástrico, viene y pasa al intestino delgado. Ahí es captado por un tipo de célula especial que se llama célula M, ya lo vamos a ver en una imagen, y lo que hace es invadir estas células M en la superficie de la mucosa del intestino delgado. Después de que invade estas células M, lo que hace es llegar a la lámina propia. Recordemos que la lámina propia es parte de la mucosa. Estando ahí en la lámina propia, es fagocitado por células mononucleares del tejido linfoide focal. Recordemos que el intestino delgado, principalmente la parte del ileón, tiene las placas de Peyer y tiene abundante tejido linfoide, que es normal que esté ahí. Entonces es fagocitado por los mononucleares de ahí, ¿verdad? Los macrófagos. Y una vez está en los macrófagos, viaja de manera sistémica a través de los vasos linfáticos, y ahí es donde se disemina. En ocasiones, la salmonelosis se queda a nivel local en el intestino delgado, y ahí es donde da sus manifestaciones principalmente gastrointestinales. Pero también hay casos de salmonelosis en que pueden desarrollar, por ejemplo, una sepsis que puede llevar a shock séptico y eventualmente a la muerte. Esos son los casos complicados, ¿verdad?, de la salmonelosis. Importante, diseminación es linfática, no hematógena. Aquí tenemos la imagen de la patogenia que acabamos de describir. Viene la salmonela, sobrepasa el ácido gástrico del estómago y llega al intestino delgado. En el intestino delgado, entre célula epitelial o enterocito, que ya vimos que así se llaman, ¿verdad? Entre enterocito y enterocito hay un tipo especial de célula que se llama célula M, que es un poco más permeable que la célula epitelial.
invade, la salmonela aquí está con sus flagelitos, invade la célula M y después de que invade la célula M, sale por el otro lado de la célula y llega a la lámina propia, que es esto que está aquí. Estando en la lámina propia, lo que hace es provocar una respuesta inflamatoria, y las células inflamatorias que llegan ahí producen citocinas. Estas citocinas lo que hacen es llamar a las células mononucleares y llamar a los macrófagos. Ahí es donde es captada por el macrófago que está aquí y luego se va por los vasos linfáticos ese macrófago. Aparte de que invade la célula M, también invade las células epiteliales, pero en su parte superficial, donde tienen la parte ciliada, ¿verdad? Lo puede invadir también, no necesariamente solo la de célula M. Otra cosa que hace también es que puede pasar a través de las células epiteliales, no necesariamente invadir el enterocito o invadir la célula M, sino que puede pasar a través de las células epiteliales entre los pequeños espacios intercelulares y llegar a la lámina propia. Donde ahí sucede lo mismo, ¿verdad? Que llega el macrófago, los reconoce y de ahí se disemina por vía linfática. Macroscópicamente, la salmonela provoca una severa respuesta inflamatoria con un patrón morfológico tipo ulcerativo. Esto es una endoscopía en el intestino delgado y ustedes lo que pueden observar son múltiples áreas ulceradas. Aquí está otra más. Son varias úlceras de bordes irregulares, los contornos se ven como un poco sobrelevados y eritematosos o hiperémicos, y el centro se observa sucio. Cuando me refiero sucio me refiero a polimorfonucleares, necrosis, fibrina, etc. Pero ustedes observan que el resto de la mucosa se observa hiperémica, aquí hay un montón de vasitos sanguíneos. Esta respuesta es patrón morfológico es una úlcera, es un patrón inflamatorio agudo tipo ulcerativo. Provoca una tan severa inflamación que empieza a necrosar y destruir los tejidos. El problema de estas úlceras es que pueden atravesar la totalidad de la pared del íleon y provocar una perforación. Ahí es donde viene la complicación de la salmonelosis, que se llama úlcera tífica perforada. Por supuesto que al haber una perforación hay un escape del contenido intestinal hacia la cavidad abdominal y puede provocar una peritonitis o inclusive una sepsis. Aquí tenemos una úlcera tífica que está a punto de romper la pared intestinal. Vean cómo aquí básicamente se ha comido, entre comillas, la mucosa, la submucosa, la muscular, y que básicamente ya solo viene quedando la serosa. Esto rápidamente se puede romper y provocar una perforación con escape del contenido intestinal hacia la cavidad abdominal. Algo muy importante que olvidé mencionar es que estas úlceras siguen el eje ileal del intestino delgado, es decir, siguen como una línea específica alrededor del íleon. De hecho, el sitio anatómico más frecuente de perforación de la salmonela es el íleon. Y eso grábenselo, eso es bien importante, podría ser una pregunta de examen. ¿Cuál es el sitio anatómico más frecuente de perforación por una salmonela? Eso es el íleon. Microscópicamente, ¿qué vamos a observar? Por supuesto, la úlcera. Ustedes observan aquí una pérdida de la continuidad. Venía aquí la mucosa que está sumamente inflamada y aquí hay una pérdida, hay un hoyo, hay un agujero. Eso es la úlcera que acabamos de ver en la endoscopía, ¿verdad? En la parte macroscópica. Pero la úlcera tífica tiene ciertas características histológicas que la diferencian de cualquier otra úlcera y de hecho constituyen criterios diagnósticos a la hora de ver las biopsias. ¿Cuáles son esas características? En primer lugar, tenemos una hiperplasia de las placas de Peyer en el íleon terminal.
Si normalmente hay placas de Peyer que son tejido linfoides, esto que estoy señalando aquí es un folículo linfoide, esto que se ve aquí como más azulito, que es normal que esté en la placa de Peyer, pero en la úlcera tífica está hiperplásico, es decir, ha aumentado su celularidad. Otra cosa que podemos observar, solo que aquí está en esa fotografía no se ve porque es a poco aumento, son abundantes macrófagos que han fagocitado bacterias, ya dijimos que es el macrófago el que se come la salmonela, pero también el macrófago lo que hace es comerse los eritrocitos de lo que sueltan los vasos sanguíneos que están componiendo esta úlcera. Por ejemplo, aquí hay unos vasos sanguíneos. Se alcanzan a ver un poco, ¿verdad? Se alcanzan a ver así un poquito. Viene el macrófago y se come esos eritrocitos. Ese fenómeno se llama eritrofagocitosis y es muy característico y de hecho es un criterio diagnóstico para la úlcera tífica. Porque como ya sabemos, úlceras los puede provocar una gran cantidad de cosas, o sea, pueden haber un montón de agentes etiológicos, bacterianos, virales, químicos, traumáticos, neoplásicos, que pueden provocar úlceras en el ileón o en el intestino delgado en general, pero la úlcera tífica hace estas características específicas. Aparte de comerse los eritrocitos, también se puede comer las células plasmáticas, pero es más frecuente y más fácil esta eritrofagocitosis. Hay un hallazgo histológico característico que se llaman nódulos tifoideos. Esos nódulos tifoideos son focos de necrosis con agregados de macrófagos, que lo vamos a ver a continuación. Aquí tenemos el nódulo tifoideo del que hablábamos. Se observa como que hicieron una especie como de bolita acá, ¿verdad? Como una pelotita. Esta pelotita de lo que está formada es de células epitelioides o macrófagos, usualmente relacionados con las zonas de mayor separación. Respecto al cuadro clínico de estos pacientes, inician casi siempre con síntomas bastante inespecíficos que podrían deberse a cualquier otra enterocolitis. Por ejemplo, anorexia o pérdida del hambre, ¿verdad? Dolor abdominal, puede haber distensión abdominal, vómitos, diarrea sanguinolenta, pero algo muy característico de la salmonelosis es que estos síntomas iniciales, que son bastante inespecíficos y constitucionales, están seguidos por una breve fase asintomática. Pareciera que el paciente mejora ligeramente, entonces el paciente piensa que ya se curó, ¿verdad? Inclusive el médico, nosotros como médicos pensamos que el paciente ya se curó, pero después de esta fase asintomática que es bastante breve, hay una replicación de las bacterias ya a nivel sistémico. O sea, cuando está aquí asintomático todavía no se ha vuelto sistémico. Luego ocurre la bacteriemia, es decir, la diseminación por vía linfática, viene la fiebre y puede en ocasiones acompañarse de síntomas gripales. Si ustedes se fijan, son síntomas un tanto inespecíficos, esto lo puede dar cualquier cosa. Entonces el diagnóstico es un tanto difícil. En países como el nuestro, eh, uno de los diagnósticos diferenciales es el dengue, porque la salmonela, además de dar estos síntomas que parecieran de dengue complicado, ¿verdad? De dengue grave, provoca también unas manchas rojas en el tórax y el abdomen que se ve como el exantema provocado por el dengue. Entonces usted debe tener mucho cuidado al historiar estos pacientes, al realizar el examen físico y al interpretar los exámenes de laboratorio, porque es parte del diagnóstico diferencial. Dengue y salmonelosis se parecen mucho clínicamente. Respecto al diagnóstico ya de laboratorio, tenemos que los hemocultivos para salmonela son positivos en arriba del 90% de los casos. ¿Qué significa esto? Que el hemocultivo casi que es el examen de diagnóstico gold standard, ¿verdad? El principal. Antes se utilizaban cosas como antígenos febriles y cosas así, pero eso ya ha caído en desuso, ¿verdad? Ya no tiene demasiadas pruebas científicas que lo respalden. Ahora está todo en los hemocultivos. Por supuesto, el hemocultivo es algo que se va a tardar de 3 a 5 días en llegarle la respuesta a usted a sus manos.
No significa que en esos 3 a 5 días no le va a hacer nada al paciente, ¿verdad? Si usted tiene la sospecha clínica que se trata de una infección bacteriana por salmonela, debe iniciar el tratamiento, por lo menos si es un caso de deshidratación grave, líquidos endovenosos, ¿verdad? Controlarle la fiebre con antipiréticos, vigilar que no hayan desequilibrios electrolíticos por la misma pérdida de líquidos, etcétera. La salmonelosis también puede tener complicaciones extraintestinales. ¿Por qué extraintestinales? Porque ya vimos que puede ocurrir una diseminación sistémica vía linfática. Puede provocar encefalopatía. Cuando digo encefalopatía me refiero a alteraciones cognitivas, por ejemplo, pacientes que se desorientan. Eh, Básicamente es una como desorientación, ¿verdad? Puede haber meningitis, inclusive signos de irritación meningia y se puede confundir de hecho con una meningitis bacteriana. Puede haber endocarditis si viajan hacia las válvulas cardíacas y algo muy raro pero que sucede es que existe una neumonía secundaria a la bacteriemia por Salmonella typhi. En algunos pacientes se puede encontrar al examen físico el hallazgo de esplenomegalia, pero este es ocasional. No nos fiemos mucho de esta esplenomegalia. Aquí en la imagen se ve el exantema característico de la salmonelosis que suele centrarse en el tórax y el abdomen. Pero si usted se ve y si alguno de ustedes ha tenido dengue alguna vez o conoce a alguien que haya tenido dengue, se van a dar cuenta que las manchitas son bien similares a esas. Así que mucho cuidado con este diagnóstico diferencial. Vamos a pasar ahora a la enfermedad inflamatoria intestinal. Esta parte es bien interesante porque son enfermedades que van aumentando su prevalencia a nivel mundial. Son bien difíciles de diagnosticar y provocan grandes problemas a los pacientes en cuestiones de dolor, alteraciones para la alimentación, complicaciones secundarias a estas enfermedades y cuesta mucho llegar al diagnóstico. Cuesta mucho porque requiere síntomas clínicos de laboratorio, biopsias repetitivas, etcétera. La enfermedad inflamatoria intestinal es una afección crónica que se presenta como consecuencia de la activación inmunitaria inadecuada de la mucosa. Ojo, esto es de carácter inmunitario. La enfermedad inflamatoria intestinal incluye dos trastornos, algo que se llama colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa tiene la característica de que afecta el colon y el recto y que afecta únicamente la mucosa y la submucosa. La enfermedad de Crohn, por otro lado, puede afectar cualquier área del tubo digestivo, no solo el colon y el recto, sino que puede ir en cualquier área del tubo digestivo, pero más frecuentemente a nivel del ilion distal y el colon. Tiene la característica además que son lesiones saltatorias, ya vamos a ver a qué se refiere eso más adelante. Y otra característica muy importante es que afecta toda la pared intestinal, por eso se le conoce como que tiene afectación transmural. En la clase pasada vimos que transmural se refería a todas las capas del intestino. Pues aquí es lo mismo, afecta a todas las capas. A diferencia de la colitis que solo afecta la mucosa y la submucosa. Tenemos aquí un diagrama para ejemplificarlo mejor. La enfermedad de Crohn dijimos que puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, pero que usualmente afecta ilion terminal. Entonces aquí tenemos un colon y un intestino delgado. Vemos que hay un montón de áreas rojitas por todos lados. En el yeyuno, en el ilion, en el colon ascendente, colon descendente, en el recto, está por todos lados, puede aparecer en cualquier lado. Otra de las características de la enfermedad de Crohn es que tenía lesiones saltatorias. ¿Qué significa? Tiene una lesión aquí, un pedazo sano de colon, de ahí viene, tiene otra lesión aquí, otro pedazo sano de colon, tiene otra lesión por acá, otro pedazo sano de colon. No son lesiones seguidas, sino que son saltatorias. Otra característica de la enfermedad de Crohn es que tiene un patrón de inflamación
transmural. ¿Qué significa eso? Que afecta todas las paredes del colon. Entonces aquí en el dibujito tenemos que esto que se observan aquí como cuadritos son las células epiteliales de la mucosa, la submucosa, la capa muscular, la capa serosa y el tejido adiposo pericolónico. Digamos que si fuera un colon, ¿verdad? El tejido adiposo pericolónico. Si ustedes ven, hacen una especie de fisura o úlcera, que es esta rayita que está acá, que es transmural, desde la mucosa hasta la serosa. Eso es característico de la enfermedad de Crohn. Ahora tenemos al otro lado la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa afecta únicamente el colon y el recto. El intestino delgado no tiene nada, colon ascendente no tiene nada, colon transverso tampoco. Ahí después del colon descendente, sigmoides y recto, ahí es su sitio principal, o su único sitio, mejor dicho, de afectación. Otra característica de la colitis ulcerosa que lo diferencia de la enfermedad de Crohn es que las lesiones son continuas. Aquí en el dibujito usted ve que está rojo todo esto. Todo esto está rojo, o sea, se tiene una extensa y amplia área de lesión, a diferencia de Crohn, que son saltatorias, que tenía aquí una úlcera por aquí, después un pedazo sano, venía otra por acá y después así sucesivamente. Este no, tiene una extensa área de afectación que es seguida, no es saltatoria. Ya a nivel de la mucosa lo que podemos encontrar es formación de úlceras, pero las úlceras afectan únicamente la mucosa y la submucosa, no atraviesan la pared como la enfermedad de Crohn. Otra característica importante de la colitis ulcerosa es que provoca algo que se llaman pseudopólipos. ¿Por qué se llaman pseudopólipos y no pólipos? Porque no son pólipos de verdad, sino que toman esta estructura como polipoide porque están rodeados a sus dos lados por úlceras. Entonces, si tengo este hoyo que está aquí de la mucosa y la submucosa porque se ulceró, me va a quedar aquí como un dedito de mucosa y después otra vez voy a tener otro hoyo de úlcera, ¿verdad? Y esto va a hacer como que parezca un pólipo, aunque en realidad es mucosa eh, no normal, ¿verdad? Pero no ulcerada, entonces hace esta forma de dedito o polipoide. Por eso se llama pseudopólipo, no son pólipos de verdad. Y de hecho en la clase pasada vimos lo de los pólipos, tanto gástricos, pólipos en el colon, los adenomas. Esos son neoplasias verdaderas, ¿verdad? Porque son pólipos reales, han crecido por sí mismos. En cambio este no, lo que pasa es que está rodeado de dos úlceras. Esta imagen y esta explicación resume en gran parte las diferencias y las características entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Esta imagen es bien importante, esta explicación es bien importante. Vamos a hablar un poquito de la patogenia. Dijimos de que esta enfermedad tenía un mecanismo autoinmunitario inadecuado. En la enfermedad de Crohn se ha observado una concordancia en gemelos monocigotos del 50%, eso es bastante alto. ¿Qué significa eso? Que es un componente genético, básicamente. La colitis ulcerosa, sin embargo, la concordancia en gemelos monocigóticos es del 15%, es considerablemente menor. Significa que tiene menor componente genético, aunque siempre existe. Se han identificado más de 160 genes asociados a la enfermedad inflamatoria intestinal, principalmente un gen que se llama NOD2. Imagínense qué gran cantidad de genes en los que puede ocurrir una mutación que lo lleve a enfermedad inflamatoria intestinal. Esta mutación lo que provoca son defectos epiteliales. ¿De qué defectos epiteliales estamos hablando? Pérdida de una unión hermética de las células epiteliales. Las células epiteliales normalmente están juntitas. Piensen, por ejemplo, en las células epiteliales superficiales del intestino delgado. Son células cilíndricas que pueden tener vellosidades y siempre están pegaditas. Pues aquí se despegan, básicamente. Además de que hay una disfunción de las metaloproteasas. Recordemos que las metaloproteasas son sustancias producidas por las células inflamatorias
que lo que hacen es escindir las proteínas, por eso se llaman proteasas. Entonces aquí están sobreexpresadas. ¿Qué significa? Que tienen mayor acción para escindir las proteínas y los componentes de la matriz extracelular que conforman la pared del intestino. También hay alteraciones en la flora bacteriana. Se dice que hay presencia de anticuerpos en esta enfermedad inflamatoria contra la proteína bacteriana que se llama flagelina. Esto lo que provoca son estenosis de las vísceras, es decir, como que se socan, por ponerle una palabra, ¿verdad? Como que se socan, y ese mismo problema lo que puede provocar son perforaciones por la formación de úlceras que ya describimos anteriormente. Vamos a hablar ya más específicamente de cada una de estas enfermedades. Primero vamos a ver la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal de difícil diagnóstico, que es lo que yo les comentaba al inicio, pues comparte características tanto clínicas como histológicas con otras enfermedades. El cuadro clínico es insidioso, es decir, lento, es bien despacio, bien inespecífico, los síntomas le pueden asemejar cualquier cosa, y antes de llegar al diagnóstico de enfermedad de Crohn, este paciente ha recibido tratamientos para una infinidad de diagnósticos, un montón de fármacos, le han dado, ha consultado aquí, ha consultado por allá, un especialista, otro, para poder llegar a la enfermedad de Crohn. Esto lo que hace es que sea bastante frustrante para estos pacientes, porque consultan y no mejoran, o mejoran parcialmente y de repente vuelven a recaer y se vuelve muy molesto para el paciente. Algo importante relacionado a la enfermedad de Crohn es que la presencia de esta enfermedad aumenta el riesgo de carcinoma colorectal. Esto es importante saberlo. Respecto a la morfología macroscópica, tiene hallazgos bastante característicos. Las zonas más frecuentemente involucradas son el íleon terminal, la válvula ileocecal y el ciego. Como ustedes pueden ver, es básicamente el colon derecho. Como hemos mencionado anteriormente, las lesiones son saltatorias y esto forma parte de las características principales de esta enfermedad. Esto de que las lesiones sean saltatorias le dan a la mucosa intestinal o del colon un aspecto de calle empedrada, ya lo vamos a ver más adelante. Inicialmente pueden debutar con úlceras aftosas que coalescen y forman úlceras enlongadas y serpenginosas, es decir, pequeñas ulceritas se van formando de manera saltatoria y van creciendo hasta que se unen y forman una sola úlcera elongada y serpenginosa, es decir, en forma de serpiente, así como ondulante. Y algo bien importante es que siguen el eje largo del intestino. También la formación de fisuras a partir de esas úlceras es bastante frecuente. Aquí tenemos una fotografía en la que se ejemplifica de manera clara el por qué se llama esa mucosa de aspecto empedrado. Aquí está el ejemplo. Y si ustedes ven, se parece bastante, ¿verdad? Esto que está aquí es una mucosa colónica. Lo que está acá es el tejido adiposo pericolónico. Y si ustedes se fijan, hay formación de como pequeñas grietas o fisuras en la mucosa que las separan como por pequeñas porciones y que cada una de esas porciones es como que fuera una piedra de una calle empedrada. Se puede ver también la presencia de úlceras, las áreas como más oscuritas, ¿verdad? Son áreas hemorrágicas también. Y ese es como el aspecto característico de la enfermedad de Crohn. Esto se puede observar mediante la colonoscopía e inclusive el gastroenterólogo puede hacer un diagnóstico presuntivo de enfermedad de Crohn. Claro, hay que hacer una biopsia, ¿verdad? Y correlacionar, por supuesto, con todo el cuadro clínico del paciente. Ya cuando vemos el estudio histológico, la enfermedad de Crohn tiene ciertas características importantes. Podemos observar una distorsión arquitectural de la mucosa. Esto significa que
en contraste con la mucosa normal que vimos cuando revisamos la histología normal del colon o del intestino delgado, que todas las glándulas se ven ordenaditas, todas son del mismo tamaño, todas tienen una forma como redondita. Aquí esta forma se distorsiona, tanto la forma de la glándula como su orientación espacial, y aquí lo que vemos son criptas de aspecto ramificado. Ya no se ven redonditas, sino como que fueran ramas de árbol. Podemos observar también algo que se llama abscesos crípticos. ¿Qué son los abscesos crípticos? Bueno, si recordamos, absceso es un acúmulo de polimorfonucleares y detritos celulares. Entonces, un absceso críptico es pus, ¿verdad?, dentro de las criptas de la mucosa del colon. Algo muy importante y característico de la enfermedad de Crohn es la formación de granulomas no caseosos en el 35% de los casos. Si bien no es un porcentaje alto que nosotros digamos que lo vamos a encontrar en todas las biopsias de colon por sospecha de enfermedad de Crohn, pero el hecho de que estén presentes nos orienta más a un diagnóstico de esa enfermedad de Crohn que, por ejemplo, a una colitis ulcerativa. Recordemos que los granulomas no caseosos son aquellos que están formados por fibroblastos, un collar de linfocitos, células epitelioides, células gigantes multinucleadas, pero que en el centro no tienen formación de necrosis gaseosa, a diferencia, por ejemplo, de los granulomas tuberculosos. Otra cosa muy importante de la enfermedad de Crohn es la afectación transmural, como ya lo mencionamos anteriormente. Hay afectación de todas las capas de la pared gástrica, mucosa, submucosa, inclusive capa muscular, y puede llegar inclusive a la serosa y provocar una perforación. Tenemos el ejemplo de la inflamación transmural. Lo que vemos es, viene aquí la mucosa colónica. Aquí hay una formación de una fisura, ¿verdad? Lo que vimos en el macro, en la calle empedrada, aquí se observa una fisura. Viene aquí la mucosa y de repente observamos la formación de una úlcera con pérdida de la continuidad y un extenso infiltrado inflamatorio que está tanto en la mucosa, en la submucosa, en la capa muscular y puede llegar inclusive hacia la serosa. Vemos que aquí está como lleno de células inflamatorias, un montón como de puntitos que se observan acá. Pues esas son las inflamatorias en toda la pared colónica. Otro hallazgo característico es la formación de fisuras transmurales en las úlceras de la enfermedad de Crohn. Eso que está aquí es la superficie, que es la mucosa. Aquí está ulcerada, aquí se ha perdido toda la mucosa. Vemos que se empieza como a partir o a fisurar toda la pared del, sea esto intestino delgado o colon, no lo sabemos, ¿verdad? Porque no tiene mucosa que lo recubra, pero por el grosor de la capa muscular esperaría yo que fuera un colon. Entonces, vemos aquí cómo se forma este como canalito, como una fisura que afecta tanto desde la mucosa y llega casi hasta la serosa. Esto es muy característico, las fisuras transmurales. Respecto al cuadro clínico, recordemos lo que he mencionado antes, que esta es una enfermedad con síntomas bastante inespecíficos. Se caracteriza porque hay periodos activos de la enfermedad con una sintomatología bien florida que alterna con periodos asintomáticos en el que el paciente no tiene ninguna manifestación. Y estos periodos pueden durar semanas o inclusive meses. Entonces hay largos periodos de tiempo en que el paciente se siente normal, cree que se ha curado, no siente mayor molestia y de repente empieza con periodos de diarrea intermitente, dolor abdominal, bastante molesto e inclusive fiebre. Y no fiebre porque sea un proceso infeccioso, sino por todo el proceso inflamatorio que está ocurriendo a ese nivel. De hecho, esta fiebre puede hacer que se confunda con un cuadro infeccioso, por ejemplo, una gastroenteritis aguda por una bacteria, por un virus, pero en realidad no es eso, ¿verdad? Sino que es un problema autoinmune inflamatorio. ¿Qué cosas pueden hacer que esta enfermedad se reactive? Algo tan sencillo y cotidiano como el estrés. Una persona que vive sometida bajo bastante estrés fácilmente le reactiva la enfermedad.
La dieta es importante, no se ha establecido exactamente qué alimento es el que provoca la reactivación, pero se ha observado que está relacionado con dietas con alto consumo de carnes rojas, consumo de poca fibra, dietas con abundantes grasas y por supuesto el tabaquismo. Recordemos que todos los componentes del tabaco, aparte de provocar una respuesta inflamatoria, también son irritantes y eso se ve reflejado en el tracto gastrointestinal. Los pacientes con enfermedad de Crohn presentan una anemia ferropénica asociada. Esta anemia no es por mala absorción, porque recordemos que esta absorción se da principalmente en el estómago o en las primeras porciones del intestino delgado, sino que aquí lo que ocurre es una pérdida de sangre a través de las úlceras que se forman en la mucosa del ileón terminal y del colon ascendente, así como lo vimos en la imagen. Entonces, ¿qué sucede? El paciente de manera crónica, como esta enfermedad, el paciente ha pasado meses o años con síntomas antes de poder ser diagnosticado. Entonces empieza a perder sangre de manera crónica a través de esas úlceras y ahí es cuando llega la anemia. Puede ser que sea una pérdida de sangre que el paciente no puede evidenciar cuando va al baño, pero sí en un examen general de heces que reporte, por ejemplo, sangre microscópica. Entonces, cuando usted vea que en un paciente con general de heces, que tiene sangre microscópica, que le dice que tiene periodos de diarrea, que son intermitentes, dolor abdominal, que a veces lo tiene y a veces no, ¿verdad? Piense en la posibilidad de que se pueda tratar de una enfermedad de Crohn y refiéralo a un gastroenterólogo. Respecto a las complicaciones de la enfermedad de Crohn, tenemos en primer lugar la formación de fístulas. ¿Y que de dónde salen estas fístulas? Bueno, recordemos la formación de las fisuras transmurales. Esa fisura se puede conectar de manera crónica, por ejemplo, que conecte la mucosa con algún otro sitio anatómico, precisamente mediante la formación de esas fisuras. Esto es si la perforación no se hace de manera tan aguda, sino que el sistema inmune, el sistema inflamatorio, ¿verdad? La respuesta inflamatoria logra establecer una inflamación crónica y una cicatrización adecuada, y ahí lo que forma es una fístula, que recordemos que es una comunicación anómala entre dos sitios. Pero si la inflamación aguda es demasiado severa y no da chance de que se formen fístulas, viene la perforación del aviso. Puede ocasionar una peritonitis, una sepsis, un shock séptico e inclusive la muerte, ya sea por sepsis o por sangrado del tubo digestivo. Pasamos ahora a la otra rama de la enfermedad intestinal inflamatoria que se llama colitis ulcerosa. Recordemos que la colitis ulcerosa está limitada únicamente al colon y al recto, así como lo vimos en la imagen anterior. Esta, aparte de las manifestaciones gastrointestinales, que básicamente son las mismas que la enfermedad de Crohn, dolor abdominal, periodos de diarrea, estreñimiento, fiebre, sensación de distensión abdominal, etcétera, puede tener manifestaciones extraintestinales y esto lo hace todavía un poco más curioso. El paciente puede presentar poliartritis migratoria, que es como una especie, así para ponerlo en palabras simples, es una especie de artritis que en un momento puede afectar un grupo de articulaciones, al siguiente día afecta otro tipo de articulaciones, otro grupo de articulaciones, etcétera, ¿verdad? La espondilitis anquilosante, que es una especie de artritis a nivel de la columna vertebral, e inclusive puede presentar lesiones cutáneas, la colitis ulcerosa. ¿Que por qué tiene manifestaciones extraintestinales? Pues recordemos que es una enfermedad de patogenia autoinmunitaria. El 7% de los pacientes que tienen colitis ulcerosa tienen colangitis esclerosante primaria, es decir, también tienen afectación de la vía biliar. En la morfología macroscópica, ¿qué vamos a observar? Esta enfermedad siempre, invariablemente, afecta al recto. Siempre. Puede haber inclusive pancolitis
Pancolitis es inflamación de todo el colon, colon derecho, colon transverso, colon izquierdo. Puede existir, y esto todavía lo hace un poco más confuso, ¿verdad? Porque uno puede pensar, ah, no, es una enfermedad de Crohn si hay pancolitis. Pero aquí la colitis ulcerosa siempre afecta el recto. Algo muy importante es que de manera frecuente no afecta el intestino delgado, pero se puede observar cierto grado de inflamación en el ilion distal. Como ustedes ven, estas dos características lo hacen parecerse mucho a la enfermedad de Crohn, y de hecho estas dos entidades son el diagnóstico diferencial una de la otra. A veces decidirse si es una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa es bastante difícil, tanto por los síntomas clínicos, en ocasiones por los hallazgos de la biopsia también. Ya en la colonoscopía, lo que se puede observar son úlceras extensas de base ancha que tienen la característica de no ser saltatorias, a diferencia de la enfermedad de Crohn. Y las úlceras son grandes, no como las que veíamos en Crohn, que son chiquitas por todos lados, saltatorias, y que empiezan a crecer y luego coalescen. Estas no, estas son grandes desde el inicio. Estas también siguen el eje largo del colon, pero no de forma serpenginosa como lo vimos en el caso anterior. Algo muy importante de la colitis ulcerosa es la formación de pseudopólipos. Recuerden cuando les expliqué que esto de los pseudopólipos, que no son pólipos verdaderos porque realmente no son neoplásicos, sino que alrededor de la mucosa se forman pequeñas depresiones que hacen que tomen esta forma de deditos como que fueran pólipos. Pero eso es porque la atrofia de la mucosa que está alrededor está presente, entonces parece que son pólipos, pero realmente no son. Aquí no se observa engrosamiento mural, la serosa es normal y no hay presencia de estenosis en la pared colónica. ¿Qué significa eso? No es transmural, básicamente. Aquí tenemos la pieza quirúrgica. Este es un colon en el que se observa una parte de la mucosa sana, sin ninguna normalidad, y de repente nos encontramos con una úlcera grande de base ancha, es decir, es extensa la úlcera. Miren, la mucosa se observa hemorrágica, hay ocasiones en las que se observa de aspecto como necrótico porque aquí está más activa la úlcera, y no hay formación del aspecto de calle empedrada que veíamos, por ejemplo, en la enfermedad de Crohn. Estas úlceras extensas que afectan toda la pared son bien características de la colitis ulcerosa. Lo que tenemos acá es la formación de los pseudopólipos de la colitis ulcerosa. Esta pieza quirúrgica también es un colon. Aquí están los apéndices epiploicos, ¿verdad? Que son como estos pedacitos como gorditos que le salen en el tejido adiposo pericolónico. Aquí está la mucosa, y usted la mucosa la ve atrófica. ¿Por qué atrófica? No le ve los pliegues normales, ¿verdad?, del colon. Y observa unas como pelotitas, como que fueran pólipos, pero en realidad se ven como pólipos porque esta parte de la mucosa no está atrófica, pero lo que está alrededor de ella está atrófico, entonces se ve como que fuera pólipo, pero en realidad no lo es. Entonces vemos aquí este pseudopólipo, aquí hay otros más, toda esta pared está llena de pseudopólipos. Aquí hay una más grande y el resto de la mucosa se ve atrófica. Hay unas áreas ulceradas, por supuesto, áreas mágicas que forman parte del cuadro clínico de esta enfermedad. Ahora, ya en la biopsia, ¿qué vamos a observar? Al igual que la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa tiene distorsión arquitectural glandular. Ya explicamos qué es eso. También puede tener abscesos crípticos. Entonces aquí es donde se vuelve confuso, ¿verdad? Ya a la hora de la biopsia. Pero la colitis ulcerosa, aparte de sus manifestaciones, de su localización macroscópica, tiene ciertas características que nos ayudan a pensar o a querer escoger el diagnóstico de colitis ulcerosa.
Una de ellas es la disminución de las células caliciformes en la mucosa. Ya vamos a observar una foto de eso. La inflamación que se observa es difusa, pero está limitada a la mucosa y a la submucosa. Nunca es transmural, y eso nos ayuda con el diagnóstico diferencial. Otra cosa importante es que en la colitis ulcerosa nunca hay granulomas. No vamos a observar granulomas no calcificantes aquí. Claro, recordemos que solo el 35% de los pacientes con enfermedad de Crohn tienen los granulomas, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, tanto las características macroscópicas como micro, hay algunos puntos de coincidencia entre estas dos enfermedades, y es por eso que se vuelve un poco difícil diferenciarlas. Tenemos ya la morfología micro, mucosa colónica. Mire aquí cómo se observa la formación del pseudopólipo, porque realmente no es un pólipo, ¿verdad? Sino que está esta formación de esta mucosa que alrededor tiene atrofia. Aquí está un poco de atrofia, aquí al otro lado también. Y además se continúa con una parte ulcerada, que es todo esto que está aquí. Aquí vemos el exudado fibrino purulento, la necrosis, los detritos celulares. Pero lo importante aquí es que solo afecta la mucosa y parte de la submucosa. Nunca va a ser transmural. Vemos que aquí continúa la úlcera y de repente otro pseudopólipo que está aquí. Hasta tiene la forma macroscópica que le vimos a la foto. ¿Ve? Y vemos que aquí se atrofia un poco la mucosa y aquí va a empezar otro pseudopólipo. Esa es la imagen característica de la colitis ulcerosa. Ya si nos vamos a mayor aumento, observamos la formación de los abscesos crípticos. Recordemos que el absceso críptico básicamente es una glándula, es una cripta de la mucosa llena de pus. Aquí tenemos las glandulitas, ¿verdad? Aquí están las glandulitas y vemos que la luz, en vez de estar permeable o vacía, está llena de detritos celulares y polimorfonucleares. Esto se conoce como abscesos crípticos. Algo que olvidé mencionar anteriormente es que los abscesos crípticos, si bien están presentes en las dos entidades, es más frecuente en la colitis ulcerosa. Si ustedes ven el resto de la lámina propia de esta imagen, se observa sumamente inflamada, tiene un montón de inflamación mononuclear y polimorfonuclear. También hay un montón de vasos hiperémicos, ¿verdad? Este montón de vasitos rojitos que se ven ahí están llenitos de sangre, están hiperémicos. Esta es otra fotografía en la que se puede observar una disminución de las células caliciformes, que esto sí es característico de la colitis ulcerosa. Aquí vemos cómo está en cadenita todas estas células epiteliales de la mucosa con su célula caliciforme, que es como esta vacuolita llena de moco que está aquí. Y esto parte es lo normal, así se observa normalmente, pero de repente vamos viendo que se van perdiendo las células caliciformes hasta que aquí están perdidas totalmente. Usted se fija que es la misma célula cilíndrica, pero aquí ya no tiene células caliciformes. En todo esto que está aquí, nada de células caliciformes. Aquí quizás pareciera que hay una, pero está totalmente perdida en una mucosa que normalmente tiene células caliciformes. Entonces, esa es otra característica importante. ¿Qué otra cosa podemos ver en esta imagen? Infiltrado inflamatorio polimorfonuclear y fibrina, que es esto que está aquí, ¿verdad? Todo esto que se observa aquí, esta luz que se observa aquí, es una glándula. Mire esta glándula cómo está de distorsionada arquitecturalmente, se ve como ramificada, y es lo que yo les mencionaba anteriormente. Todo esto es una glándula que está aquí, solo que distorsionada. La forma normal de la glándula de la mucosa colónica es así, redondita. Y mire aquí cómo está dilatada. Eso es otra cosa que se puede observar acá. Las características clínicas: se puede observar crisis de diarrea sanguinolenta por las mismas úlceras extensas que se observan en el colon, con abundante moco, dolor abdominal, cólicos que se alivian temporalmente con la defecación. La colitis ulcerosa también tiene periodos activos y periodos inactivos o asintomáticos que pueden durar semanas o meses antes de remitir.
¿verdad? Que se parecen bastante con la otra. Entonces, yo quiero que tengan en cuenta esa sobre las características clínicas. Los cuadros de reactivación pueden ser desencadenados, por ejemplo, por infecciones gastrointestinales, e inclusive el estrés también lo puede provocar. Entonces, en resumen, tenemos enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa. En la enfermedad de Crohn tenemos que la edad de inicio, y esto no lo habíamos mencionado anteriormente, la edad de inicio más frecuente va de los 15 años a los 35 años en un pico de presentación, y el otro pico de presentación es de los 55 a los 70 años. Los síntomas dependen de la localización de la enfermedad, es decir, tanto si está en el colon derecho, si está en el ilion, si está en el izquierdo, y puede incluir dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso y fatiga. Las heces sanguinolentas pueden ser variables, así como pueden existir, pueden no existir, y eso no es un signo clínico fidedigno de la enfermedad. Y la malnutrición o desnutrición es común en este tipo de pacientes porque afecta el intestino delgado. Recordemos que ahí es donde se da la mayor absorción de todos los nutrientes de la dieta. Entonces la malnutrición aquí es común. Ya a nivel morfológico tenemos que tiene lesiones saltatorias, aquí hay una, aquí hay otra más, otras diferentes en el intestino delgado, colon izquierdo. Eso según su localización. Ya en la endoscopía recordemos el aspecto de caída empedrada, ¿verdad? Microscópicamente están las fisuras transmurales, la inflamación transmural, el aspecto de caída empedrado, ¿verdad? Ya lo dijimos, etc. Ahora, la colitis ulcerosa. La edad de inicio también es bimodal, tiene dos picos, de 15 a 35 años y de 55 a 70 años. Si usted se fija, la edad de inicio es lo mismo. Los síntomas pueden incluir urgencia para la defecación, fatiga, aumento del peristaltismo, presencia de moco en las heces, movimientos, aumento del peristaltismo nocturno y dolor abdominal. La presencia de heces sanguinolentas es común. ¿Por qué? Porque el área de afectación, la formación de úlceras es más extensa y está más cerca del ano. Entonces es más común que el paciente pueda ver sangre en sus heces. La malnutrición o desnutrición existe, pero es menos común, por lo mismo que no afecta el intestino delgado. Entonces aquí tenemos, recordemos que siempre afecta la colitis ulcerativa el recto, que está aquí, ¿verdad? Y también aquí está esta parte del colon sigmoides, colon izquierdo. No tiene lesiones saltatorias, son extensas lesiones únicas. La formación de pseudopólipos, que lo podemos observar en la colonoscopía, y ya en los hallazgos microscópicos, los abscesos crípticos, la pérdida de las células caliciformes, etcétera, ¿verdad? Eso ya lo acabamos de comentar. Vamos a pasar ahora a algo que se llama enfermedad diverticular o diverticulosis. Para poder explicar esta enfermedad debemos definir primero qué es un divertículo. Un divertículo es una excrescencia en la mucosa y submucosa del colon. Aquí tenemos la imagen. Vemos como que así en palabras simples, como que al colon le saliera un chichón. Aquí está, ¿verdad? Yo tiendo a explicarlo de esta manera. Recordemos que los pólipos crecen hacia la luz, ¿verdad? Es una excrescencia hacia la luz. En cambio, el divertículo, en vez de nacer para adentro, nace para afuera. Es una forma sencilla de aprendérselo. Usualmente los divertículos en la enfermedad diverticular son múltiples, están regados por todos lados, principalmente en el colon sigmoides. Y aquí vale hacer la aclaración y la diferenciación entre decir diverticulosis y diverticulitis. La diverticulosis es la sola presencia de divertículos en el colon principalmente, pero hasta ahí, no nada más. O sea, eso se puede evidenciar, por ejemplo, en exámenes radiológicos. Pero el paciente puede estar asintomático y tener divertículos y nunca darse cuenta que tiene divertículos. En cambio, la diverticulitis es el proceso inflamatorio del divertículo en el cual se puede ulcerar, se puede perforar
y el paciente tiene síntomas clínicos de dolor que inclusive pueden obligarlo a que le hagan una cirugía, una laparotomía exploradora, ¿verdad? Para ver si esto no se ha perforado. Entonces, ojo, no es lo mismo diverticulosis que diverticulitis. Respecto a la patogenia, se sabe que la enfermedad diverticular es una consecuencia de un cuadro de estreñimiento crónico. Sabemos que el estreñimiento crónico se asocia mucho a una dieta baja en fibra y a otros malos hábitos alimenticios. Entonces, lo que provoca este estreñimiento crónico es, en primer lugar, un tránsito intestinal más largo y más lento. Por el mismo estreñimiento, las heces permanecen más tiempo durante la luz intestinal y provocan una distensión de las mismas. Aparte que provocan un cambio en la flora intestinal bacteriana, aumentándola en número, y esto puede provocar una respuesta inmune alterada a las mismas bacterias de la flora intestinal o a bacterias ajenas. Esto eventualmente forma o provoca un aumento de la presión intraluminal, y ese aumento de la presión intraluminal lo que hace es empujar la mucosa hacia afuera, formando el divertículo, formando eso que yo les mencionaba que se ve como un chichón sobre la superficie del colon. Aparte de eso, forma una respuesta inflamatoria sostenida que puede estar ahí de manera crónica, pero cuando se vuelve aguda y viene la complicación de la diverticulitis, es un cuadro totalmente distinto. Respecto a la morfología macroscópica, podemos observarlos como pequeñas excrescencias en la superficie de las asas intestinales o del colon, que pueden medir de 0.5 a 1 centímetro. Cuando están en el colon, siguen la línea de la tenia del colon. Y es muy frecuente que tengan en su luz contenido fecal. Entonces se observan de esta manera, se observan como que fueran pequeños chichones sobre la superficie del colon, sobre como la serosa, digamos, del colon, el peritoneo visceral. Y si ustedes se fijan, tienen un color diferente. Este color son las heces que contienen en su interior. ¿Y por qué es posible ver que contienen heces? Bueno, recordemos que la pared de este divertículo está sumamente adelgazada. ¿Por qué? Porque la presión dentro de la misma luz intestinal ha hecho como que ha empujado la pared hacia afuera y evidentemente se adelgaza. Vemos que aquí hay otros divertículos más alrededor, y aquí tenemos asa de intestino delgado sana. Si ya lo vemos desde adentro, ¿verdad? Ya cortado el colon, lo que podemos ver es cómo la mucosa se ha evaginado, ¿verdad? Porque esto va hacia afuera, se ha evaginado, ha formado como un chichón que viene desde la mucosa, pero por la misma presión ha venido y se ha ido hacia afuera y ha dejado estos pequeños como agujeritos, que vistos desde afuera se ven como que fueran chichones. Esos son los divertículos. Evidentemente aquí hay tránsito intestinal de heces, pero como hay estreñimiento crónico también y pasan estas heces durante mucho tiempo en la misma zona del intestino, vienen y se depositan dentro de estas evaginaciones o los divertículos, y eso puede provocar una proliferación bacteriana ya anómala que puede desencadenar la diverticulitis, al mismo tiempo que provoca, por supuesto, un aumento de la presión dentro de esta pequeña luz, y la pared intestinal que la recubre es sumamente adelgazada. Cuando ya lo vemos al microscopio, tiene un poco más de sentido ya viéndolo así, porque ya podemos ver exactamente las capas del colon que han sido afectadas. Esto que está aquí es la mucosa. Todo esto que está aquí es la mucosa con su lámina propia, la submucosa que casi no se observa acá, capa muscular, y lo que vemos es cómo viene la mucosa y se evagina, sufre una evaginación hacia afuera, valga la redundancia, en la cual vemos que aquí viene la mucosa y forma esta especie de chichón. Y yo repito mucho esta frase porque es la forma en que yo creo que ustedes pueden entender mejor
lo que sucede. Es como que fuera un pólipo, les decía yo, pero en vez de ser un pólipo para adentro, es un pólipo para afuera, ¿verdad? Es bien fácil comprenderlo de esa forma. Vemos cómo viene esta pared muscular y se hace hacia afuera, pero mire cómo se adelgaza. Mire el grosor aquí de la capa muscular. Y aquí una vez sufre la evaginación, está sumamente adelgazado, tanto así que no se puede ver la submucosa en todo esto. Es como que solo fuera mucosa, capa muscular y serosa, y en ocasiones está tan presionada la capa muscular que se vuelve atrófica y es pura mucosa y serosa básicamente. Ahora imagínese usted llenar este pequeño espacio con una pared tan debilitada y adelgazada, llenar este espacio de heces por un largo tiempo y que las bacterias empiecen a proliferar, las bacterias que normalmente están en las heces y en la flora intestinal, empiecen a proliferar en este pequeño espacio. Y además de proliferar, las bacterias están presionando esta pared y aumentando la presión intraluminal hasta que finalmente llega la diverticulitis, que es el cuadro ya inflamatorio en el cual puede haber una perforación de este divertículo y que las heces salgan hacia la cavidad peritoneal, hacia la cavidad abdominal y provocar todas las complicaciones que ya conocemos, ¿verdad? Respecto a las características clínicas, la enfermedad diverticular la mayoría de veces es asintomática. Uno puede tener divertículos y no saberlo porque nunca le dan síntomas, principalmente las personas que padecen de estreñimiento crónico y que no reciben tratamiento o no hacen cambios en su dieta y en su estilo de vida para mejorarlo. Lo más probable es que tengan divertículos pero nunca se enteren. De todos estos, el 20% presenta síntomas, es decir, presenta diverticulitis. ¿Cuáles son los síntomas de la diverticulitis? Dolor abdominal, un cuadro de estreñimiento un poco más severo del que normalmente presenta el paciente, distensión abdominal relacionada precisamente con ese estreñimiento y en ocasiones puede haber sangrado, puede sangrar el divertículo y provocar heces sanguinolentas. Son pocos los pacientes que requieren tratamiento quirúrgico. Únicamente requieren tratamiento quirúrgico cuando el divertículo se perfora y puede provocar una peritonitis. El resto de pacientes con un cambio en la dieta sostenido y un cambio en el estilo de vida van a mejorar increíblemente, ¿verdad? Y probablemente tengan regresión de los divertículos o nunca sufren las complicaciones de diverticulitis. Entonces tenemos la diverticulosis, que es la sola presencia, la mera presencia de divertículos que aquí están, ¿verdad? Ahora, la diverticulitis es el proceso inflamatorio relacionado a los divertículos que puede llevar a complicaciones mayores. Aquí se observa, ¿verdad?, en el diagrama lo del sangrado, porque el mismo proceso inflamatorio puede ulcerar la mucosa, llegar a los vasos de la submucosa y sangrar, y que esto se vaya con las heces, y este es el colon sigmoide, ¿verdad?, que se vaya con las heces y tener sangrado eh, transrectal. Vamos a hablar ahora de los pólipos, que son excrescencias de mucosa que se dirigen hacia una luz. Son más frecuentes en la región colorectal, pero recordemos que estos también pueden estar presentes en el estómago, intestino delgado y en el colon. Según su morfología, se pueden clasificar en pólipos sésiles y pólipos pedunculados o pediculados. El pólipo sésil es aquel que nace directamente de la mucosa y no tiene tallo. Es este ejemplo que tenemos acá. Vemos nada más que la mucosa se observa como sobreelevada, pero no tiene ningún tallo. En cambio, el pólipo pediculado o pedunculado es aquel que posee tallo. Se ve como que fuera un arbolito, ¿verdad? Esa es la diferencia. En cuestión de morfología únicamente, ¿verdad? Luego podemos describir otra clasificación. Según su potencial maligno, se clasifican en dos tipos: pólipos no neoplásicos y pólipos neoplásicos. Entre los pólipos no neoplásicos podemos mencionar
el pólipo inflamatorio, que como su nombre lo indica, surge de procesos inflamatorios, el pólipo hiperplásico, que sí ya es una proliferación glandular, pero benigna, y el pólipo amartomatoso. Esto de amartomatoso viene de la palabra o de la clasificación de la nomenclatura de amartoma, que recordemos que amartoma, según lo que vimos en patología 1, es la formación arquitectural desordenada dentro de un órgano, pero que no constituye realmente una neoplasia maligna. Y luego tenemos los pólipos neoplásicos, prácticamente son solo el adenoma, únicamente el adenoma. Recordemos que los adenomas se consideran lesiones premalignas, así como en el estómago, lo mismo en el colon. Esta imagen lo que trata de ejemplificar es la progresión desde un pólipo hiperplásico que puede estar relacionado a un proceso inflamatorio hacia un carcinoma invasivo. Vemos que va aumentando de tamaño y recordemos que a mayor tamaño en un adenoma o en un pólipo pueden aparecer los cambios displásicos que pueden llevar a malignidad. Aquí tenemos un pólipo hiperplásico que posteriormente se transforma en una neoplasia adenomatosa, es decir, en un adenoma. Recordemos que este adenoma tiene la característica de poseer cambios displásicos que pueden ser de bajo grado o de alto grado. Si esta neoplasia no recibe tratamiento quirúrgico a este punto, eventualmente se va a convertir primero en un carcinoma in situ o en un adenocarcinoma in situ, o adeno porque es glandular, y luego se va a volver en un carcinoma invasor, que es cuando ya sobrepasa la mucosa e invade las estructuras adyacentes. La morfología macroscópica del adenoma, tenemos que es una tumoración de aspecto aterciopelado o como de frambuesa. Podemos ver que este adenoma es pediculado, ustedes ven aquí como que fuera el tallo, como que fuera un arbolito, ¿verdad? Y tiene ese aspecto como de frambuesa. Pueden variar entre 0.3 centímetros, inclusive hasta 10 centímetros. Evidentemente ya con 10 centímetros inclusive puede ulcerarse y provocar cuadros obstructivos, y por supuesto a mayor tamaño, mayor posibilidad de que albergue un cáncer. Y como les mencionaba, este es pediculado, pero también pueden ser sésiles. Respecto a su morfología microscópica, la característica principal que presentan los adenomas es la displasia epitelial. Como les he mencionado anteriormente, esta displasia puede clasificarse como bajo grado, que corresponde a una displasia leve o moderada, y una displasia de alto grado, que corresponde a una displasia severa. Otra cosa que se puede observar en los adenomas es la reducción de las células caliciformes, que normalmente se encuentran en las glándulas del colon y que son las que se encargan de producir moco. Histológicamente, el adenoma se puede clasificar, el adenoma colónico se puede clasificar como adenoma tubular, adenoma velloso y adenoma túbulo velloso, dependiendo del porcentaje de estructuras predominantes en el adenoma. Tenemos que si el adenoma tiene arriba del 75% de su superficie está conformado por vellosidades, se llama adenoma velloso. Si tiene del 25 al 74% de su superficie está conformado por vellosidades, se llama adenoma tubular. Y cuando existe una mezcla de tanto túbulos como vellosidades, se llama túbulo velloso. Las vellosidades se ven como que fueran vellosidades intestinales del intestino delgado, ¿verdad? Fueran como deditos, ¿verdad? Muchos múltiples deditos, como que fuera intestino delgado. Los túbulos se ven como que fueran glandulitas dilatadas, como que fueran circulitos. Esos son túbulos. Y túbulo velloso, por supuesto, tiene de ambas estructuras. Algo muy importante es que estos adenomas pueden evolucionar o progresar a cáncer. Y hago énfasis en esto: a mayor tamaño, mayor riesgo de aparición de cáncer.
Este que está aquí, por ejemplo, es un adenoma túbulo velloso porque tiene vellosidades en este lado, pero aquí también tiene túbulos. Entonces es como una mezcla de ambas características histológicas. Aquí tenemos un ejemplo de adenoma tubular. Dijimos que tubular es cuando tiene entre el 20 y el 74% de vellosidades, es decir, no es el elemento predominante, sino que el elemento predominante son los túbulos. Los túbulos son como que fueran donitas, como que fueran circulitos, como que fueran florecitas, son todas estas que están acá. Si usted se fija, hay un montón como de donitas, todas esos son los túbulos. Como ese es el elemento predominante en este adenoma que vemos aquí, que es pediculado, ¿verdad? Entonces se llama adenoma tubular. En cambio, el adenoma velloso dijimos que debe tener más del 75% de vellosidades en su superficie. Dijimos que las vellosidades son como las vellosidades del intestino delgado, como que fueran deditos largos, ¿verdad? Aquí se observa una vellosidad, aquí viene otra, otra más y así sucesivamente. Ustedes de lejos logran ver la diferencia, que este tiene túbulos o donitas, ¿verdad? Y este tiene vellosidades o deditos. Esa es básicamente la diferencia. Vamos a hablar ahora del adenocarcinoma, que es en lo que se puede convertir un adenoma del colon. Se dice que el adenocarcinoma es el proceso maligno más frecuente del tubo digestivo. Es la causa de morbimortalidad neoplásica muy frecuente a nivel mundial y se encuentra bastante relacionado a factores dietéticos y ambientales. Se ha observado que una dieta baja en fibra y rica en carbohidratos, grasas y especialmente carnes rojas está relacionado con la aparición de cáncer de colon. En el laboratorio en el laboratorio correspondiente a esta clase hay una tarea que ustedes deben buscar cómo se relaciona el consumo de carnes rojas con el aparecimiento de cáncer de colon, así que nos vamos a saltar esa parte. Se ha observado también que algunos pacientes tienen susceptibilidad genética para sufrir mutaciones que llevan eventualmente a la aparición de adenomas que progresan a carcinomas. Se ha observado que la secuencia adenoma-carcinoma, es decir, que un adenoma se convierte en carcinoma, es en el 80% de los casos. Respecto a la patogenia, se han determinado dos vías genéticas alteradas. La vía APC, pleca beta-catenina, que también es conocida como la vía clásica, esta corresponde a un 80% de los casos de la secuencia adenoma-carcinoma. Es decir, esta es la vía implicada en que un adenoma se convierta en carcinoma y nosotros lo podamos verificar en la biopsia. La segunda vía o anormalidad genética estudiada es una vía de inestabilidad de microsatélites. Esto se refiere básicamente a defectos en la reparación del ADN. No vamos a entrar en detalles porque no es una clase de genética, pero sí es que ustedes conozcan las vías genéticas implicadas. Respecto a la morfología macroscópica, es importante mencionar que esta va a variar de acuerdo al fragmento del colon que esté afectado. Si sucede en el colon proximal, es decir, en el colon derecho, estamos hablando de ciego, colon ascendente y la mitad del colon transverso, el adenocarcinoma suele aparecer como masas exofíticas polipoides, usualmente ulceradas. Es decir, se ve la pelota, ¿verdad? En palabras normales, en palabras comunes, se ve la pelota del tumor. En cambio, si el adenocarcinoma surge en el colon distal, estamos hablando de la segunda mitad del colon transverso, colon descendente y sigmoides, pueden aparecer como lesiones anulares en servilletero, que ya les voy a enseñar a qué se refiere eso de servilletero, y como son anulares lo que hacen es estenosar o endurecer la pared colon y disminuir o obstruir la luz colónica. Tenemos aquí la típica imagen de un adenocarcinoma del colon derecho. Esto que está acá es la mucosa colónica con sus pliegues. Aquí alrededor está el tejido adiposo pericolónico.
y vemos cómo crece un tumor exofítico, es decir, como cerebriforme, como que fuera una verruga, exofítico y ulcerado. Se observa la mucosa inclusive macroscópicamente con pérdida de la continuidad. Este tumor puede también obstruir la luz del colon si crece de manera indefinida y puede también invadir la pared del colon, salirse de la pared del colon hacia el tejido adiposo pericolónico e invadir estructuras adyacentes. Ahora tenemos la típica imagen del adenocarcinoma del colon izquierdo. Les mencionaba yo que esa lesión se conoce como un tumor en servilletero. Y básicamente antes los servilleteros no eran como los que ponemos ahora en la mesa, sino que eran de esta forma. Entonces el tumor del servilletero es este como anillo que se observa aquí, ¿verdad? Que si lo trasladamos al colon, vemos que está formando esta lesión anular en toda la pared del colon. Aquí por supuesto se ha partido, ¿verdad? Se ha cortado para que nosotros lo logremos observar, pero miren cómo ha engrosado la pared del colon y esto lo que hace es obstruir la luz. Cuando uno viene y corta este colon, observa la mucosa con pérdida de sus pliegues, una mucosa ulcerada, hemorrágica, necrótica, ¿verdad? A diferencia de esta mucosa sana que podemos observar acá, ¿verdad? Y aquí está el tejido adiposo pericolónico. Esta neoplasia también, como es evidente, inclusive macroscópicamente, invade la pared del colon. Miren qué grueso se observa, hasta color blanquecino, ¿verdad? Invade también el tejido adiposo pericolónico y por supuesto las estructuras adyacentes. Respecto a la morfología microscópica, este adenocarcinoma puede tener diferentes grados de diferenciación. Recordemos los grados de diferenciación que vimos en patología 1. Teníamos que era bien diferenciado si las glándulas eran muy similares o la neoplasia era muy similar a las glándulas normales del colon. Moderadamente diferenciado es que recuerda a las glándulas, ¿verdad? Pero no está tan bonitas y tan diferenciadas como se observan en la normalidad. Y el pobremente diferenciado es que no recuerda hacia las glándulas normales del colon. Entonces lo que observamos en esta fotografía es un adenocarcinoma de colon bien diferenciado. ¿Por qué digo que está bien diferenciado? Porque nosotros podemos observar las glándulas que están acá. Evidentemente hay una distorsión arquitectural que hace que se vean adosadas o como pegadas una con la otra, pero esto es parte del comportamiento de la neoplasia. Y vemos que las glándulas están constituidas por células de aspecto cilíndrico, sin células caliciformes, que es lo que yo les mencionaba, no se le ven, ¿verdad?, las burbujitas, sin células caliciformes y con cambios displásicos severos, ¿verdad? Estos núcleos se observan hipercromáticos, con pérdida de la polaridad, etc. Esto es un adenocarcinoma bien diferenciado. Otra cosa muy importante es que hay una reacción desmoplásica secundaria al tumor. Recordemos que la desmoplasia es la reacción del estroma hacia la neoplasia maligna y que se caracteriza por una fibrosis. Por eso es que los tumores son duros, por eso es que los cánceres son duros. Y el adenocarcinoma de colon se caracteriza bastante por provocar esa fibrosis, que de hecho se correlaciona con lo que vimos, por ejemplo, en la lesión, el tumor en servilletero, ¿verdad? Que se veía bien estenosado el colon. Hay una variante del adenocarcinoma del colon que se llama adenocarcinoma mucinoso del colon. Eso se refiere a que está conformado por glándulas, como vemos acá, que producen sus células epiteliales abundante moco o mucina, que es esto como más clarito, laxo que se observa acá. Lo que sucede es que empiezan a llenarse de moco esas glándulas y llega un momento en que ya no pueden distenderse más y la glándula se revienta y saca esa mucina hacia la pared muscular y todo el estroma del colon. Hay ocasiones en que es tanta la producción de la mucina que toda la neoplasia se ve de aspecto mucinoso e inclusive macroscópicamente uno ve el tumor como que fuera de gelatina. Estas adenocarcinomas mucinosos del colon
usualmente tienen peor pronóstico que los adenocarcinomas bien diferenciados, porque ellos tienen un comportamiento clínico más agresivo. Hay un criterio histológico para poder catalogar un adenocarcinoma del colon como mucinoso, y este se establece con que exista dentro de que la neoplasia esté constituida más del 50% por lagos de mucina. Ese es el criterio histológico diagnóstico. Respecto a las características clínicas, tenemos que es una neoplasia maligna de evolución insidiosa, es decir, lenta, de síntomas inespecíficos, y que es difícil inclusive para el paciente determinar qué es lo que siente o por cuánto tiempo se ha sentido mal. Usualmente son personas que tienen meses o inclusive años de tener molestias abdominales leves e inespecíficas, como sensación de llenura, distensión abdominal, cólicos abdominales frecuentes, pero no es hasta que la neoplasia ya está bien con ya bastante evolucionada, ¿verdad? Ya grande, inclusive invadiendo estructuras adyacentes, que da más síntomas más floridos que hacen consultar al paciente. Si la neoplasia surge en el colon derecho, aparte de todos los síntomas que les he mencionado, también se puede observar fatiga en el paciente y anemia ferropénica. Si sucede en el colon izquierdo, usualmente puede haber hemorragia oculta en heces y cambios en el hábitos intestinales, por ejemplo, estreñimiento o diarrea, y los cólicos abdominales son frecuentes. Algo respecto al cuadro clínico que es bien importante que nosotros conozcamos son los dos factores pronósticos más importantes del colon. ¿Qué significa eso? Las dos características que nos van a decir o nos van a dictar qué tanto buen o mal pronóstico tiene este paciente. En primer lugar es la profundidad de la invasión. ¿A qué me refiero yo con profundidad de la invasión? ¿Qué tanto se mete a la submucosa, a la capa muscular, a la serosa o inclusive al tejido adiposo pericolónico? Entre más lo sobrepase, peor es el pronóstico. Ese es uno. Y el segundo es la presencia de metástasis a ganglios linfáticos. Es muy importante que en todas las cirugías en las que se quiten fragmentos de colon, ya sea hemicolectomía, por ejemplo, derecha o izquierda, se disequen también los ganglios pericolónicos para ver si se ha extendido o metastatizado hasta los ganglios. Y no solo los pericolónicos, también pueden haber metástasis en otros sitios anatómicos. Vamos a pasar ahora a hablar de las hemorroides. Recordemos que las hemorroides son dilataciones venosas anómalas que pueden suceder en las venas hemorroidales internas o externas. Las hemorroides son una enfermedad frecuente, están presentes en al menos 5% de la población en general. Nuestros pacientes pueden llegar a consultar por cualquier otra cosa y de manera incidental darnos cuenta que también padecen de enfermedad hemorroidal. Las hemorroides suceden por una elevación persistente de la presión venosa del plexo hemorroidal, y esto puede estar asociado o causado por cuadros de estreñimiento crónico, que es de hecho la causa más frecuente. Y esto sucede porque por el mismo estreñimiento la persona puede hacer una gran fuerza para poder defecar, y esto lo que hace es dilatar las venas anales. Aparte de que el hecho de que permanecer en el inodoro, se ha visto permanecer en el inodoro demasiado tiempo en esa posición de defecación, lo que hace es congestionar las venas hemorroidales. También el embarazo por el mismo motivo, y además de que hay un aumento del volumen venoso sanguíneo, y la hipertensión portal también está muy relacionada, así como provoca varices esofágicas, que lo vimos en las clases anteriores, también puede provocar enfermedad hemorroidal. Las hemorroides pueden estar presentes y tener un tratamiento sintomático, digamos, solamente para el dolor, analgésicos, medidas para descongestionar las venas, pero también pueden complicarse. La complicación más frecuente es la trombosis hemorroidal. Lo que sucede aquí es que las venas están tan congestionadas que el flujo sanguíneo deja de ser laminar y se vuelve turbulento. Este flujo sanguíneo turbulento, como ya sabemos, predispone a la formación de trombos.
Asimismo, estas hemorroides se pueden ulcerar y provocar severos problemas al paciente y un dolor de bastante intensidad. La morfología macroscópica depende si la localización es en las venas hemorroidales externas o en las venas hemorroidales internas. Se dice que las hemorroides son externas cuando se sitúan debajo de la línea anorrectal o línea pectínea, que es esta que está aquí, ¿verdad? Por lo tanto, afecta los vasos del plexo hemorroidal inferior. Es este que está aquí. Como está abajo de la línea pectínea o línea anorrectal, se presentan acá y de hecho esas son las que podemos ver más fácil en los pacientes y son las más frecuentes. Ahora, ¿cuándo es que se consideran hemorroides internas? Cuando surgen arriba de la línea pectínea o línea anorrectal. Vemos aquí en el diagrama que surge justamente arriba de la línea, ¿verdad? Estas son un poco más difíciles de diagnosticar porque el paciente no se las ve, no se las toca, pero sí le molestan. Y otra cosa importante es que estas internas son más propensas a sangrarse, ¿verdad? O a trombosarse. Las externas usualmente sufren ulceración por el mismo traumatismo de la persona que la persona se realiza al limpiarse, por ejemplo. Aquí tenemos la imagen. Como este hemorroide está abajo de la línea pectínea o distal, digamos, a la línea pectínea, se consideran hemorroides externas. Vemos que hay una dilatación venosa, aquí por supuesto está cubierta por la piel de la región anorrectal, ¿verdad? Pero se observan como que fueran pequeños nódulos. Esto es una hemorroide no complicada. Aquí lo que puede suceder es, o el tratamiento que se puede instaurar son analgésicos, cambio de la dieta, una dieta que sea rica en fibra, incluso baños de asiento, que eso consiste en que el paciente se coloca agua tibia, se sienta en un balde de agua tibia para reducir la congestión venosa y con eso se puede controlar. En cambio, lo que vemos aquí son hemorroides internas. Ya vemos que está adentro del recto, arriba de la línea pectínea, y vemos la vena bastante dilatada y congestionada e inclusive podría estar trombosada, ¿verdad? Estas requieren cirugía. Eso es bien importante. Microscópicamente, ¿qué vamos a observar? Las venas hemorroidales o la enfermedad hemorroidal se caracteriza por vasos submucosos, importante, la localización es en la submucosa, que están dilatados y que tienen una pared fina y adelgazada. Esto lo que hace es protruir por debajo de la mucosa anal, que es esto que está aquí, ¿verdad? Y ahí es donde forman la bolita que vimos, por ejemplo, o el nódulo que vimos en la fotografía. ¿Qué otra cosa importante podemos ver en esta fotografía? La transición entre el epitelio escamoso del ano con el epitelio ya rectal, es decir, de tipo colónico, en el interior del recto, ¿verdad? Vemos aquí que hay unos vasos sanguíneos, pero son pequeñitos, estos que están aquí, y normalmente deberían ser de este tamaño. Estos son normales, están congestionados, pero son normales. Ahora compara estos vasos sanguíneos pequeñitos que están acá con este sumamente dilatado y de paredes finas y lleno de sangre. Esta es la vena hemorroidal, es la enfermedad hemorroidal. Aquí vemos que hay otros vasos sanguíneos también dilatados, congestivos, llenos de sangre. Y esto lo que hace es presionar el epitelio suprayacente, es decir, el que está encima de él, y ahí es donde vienen a provocar presión y se ulceran o se pueden trombosar inclusive. Vamos a pasar ahora a hablar sobre las enfermedades apendiculares. El cuadro apendicular más frecuente en todo el mundo es la apendicitis aguda. De hecho, la apendicitis aguda es el cuadro quirúrgico más frecuente a nivel mundial. La patogenia de la apendicitis aguda sucede por un incremento progresivo de la presión intraluminal que compromete el retorno venoso. Aquí no es un cuadro infeccioso, sino más bien un cuadro obstructivo de la luz del apéndice cecal. ¿Qué puede obstruir la luz del apéndice cecal? La causa más frecuente
Hay unos libros que dicen que son los fecalitos en un 50-80% de los casos, y hay otros libros que dicen que es la hiperplasia de los folículos linfoides del apéndice secal. Para efectos de examen, vamos a decir que el fecalito es la causa más frecuente de obstrucción que provoca apendicitis aguda. También pueden haber casos raros, por ejemplo, un cálculo biliar que viaje por todo el colon y llegue al apéndice puede taparlo. Tumores del apéndice secal pueden obstruir la luz y provocar apendicitis aguda. Y también parásitos, ¿verdad? Los oxiuros pueden proliferar dentro de la luz apendicular, obstruirla y provocar el cuadro congestivo que lleva a un cuadro de inflamación aguda. Aquí lo que sucede es que la estasis venosa favorece la proliferación bacteriana y desencadena isquemia e infiltración por neutrófilos. Ya vamos a ver el diagrama más adelante. Aquí observamos una especie de flujograma que explica muy bien la fisiopatología de la apendicitis aguda. Tenemos que el primer paso es la obstrucción de la luz apendicular, que como ya dijimos puede ser por un fecalito en la mayoría de los casos, puede ser por un tumor, puede ser hiperplasia de los folículos linfoides, y ahí hago un paréntesis, recordemos que el apéndice secal es un órgano linfoide, por lo menos en las primeras etapas de la vida. Puede ser por un cuerpo extraño, un tumor, etc. Puede ser por cualquier cosa la obstrucción de la luz apendicular. Recordemos que el apéndice es una estructura tubular que tiene una capacidad de distensión limitada, ¿verdad? Si algo viene, lo tapa y lo obstruye, la presión intraluminal empieza a aumentar de manera progresiva. Este aumento de presión lo que hace es aplastar los vasos sanguíneos y linfáticos que están en la pared del apéndice secal, y esto lo que provoca es una isquemia de la mucosa apendicular. Esta isquemia lo que provoca también es un infiltrado inflamatorio agudo, ¿verdad? Predominantemente o compuesto en su totalidad por polimorfonucleares. También provoca inflamación aguda de tipo fibrinoso, y además lo que hace es hacer más susceptible la proliferación bacteriana, porque recordemos que las heces normalmente tienen bacterias, pero si tenemos que esas heces están atrapadas dentro de la luz del apéndice secal, empiezan a proliferar y empiezan a producir, a agravar esta respuesta inflamatoria que ya mencionamos aquí, y provocan esa infección bacteriana. Eventualmente la pared muscular o toda la pared del apéndice secal no puede con tanta presión intraluminal, con tanto infiltrado inflamatorio, toda la isquemia que está sucediendo ahí, y la pared empieza a necrosarse, la pared del apéndice secal. Llega un momento en que se necrosa en su totalidad y se perfora, y ahí es donde viene la apendicitis aguda perforada. Esto por supuesto puede traer complicaciones como una peritonitis aguda, ¿verdad? Que puede también provocar una sepsis. Ya habiendo discutido la fisiopatología de la apendicitis aguda, clínicamente esta se puede catalogar en 4 fases. Ojo, esto es una clasificación clínica, no histopatológica. La primera fase se conoce como apendicitis en fase catarral o mucosa. Aquí les he puesto yo a un ladito el tiempo de evolución en el que se lleva a cabo este cuadro o esta fase. Aquí la evolución va de 0 a 12 horas de síntomas. ¿Qué podemos encontrar aquí? Una leve inflamación de la submucosa, pero que macroscópicamente el apéndice se observa normal, sin signos de inflamación. Aquí los síntomas son menores de 12 horas. La segunda fase se llama apendicitis aguda en fase flemonosa o fibrinosa, en la cual ya empieza a haber una ulceración de la mucosa, y el tiempo de evolución va de 12 a 24 horas. Casi siempre los pacientes en este momento es cuando deciden consultar, ¿verdad? Es como la fase más frecuentemente encontrada. Si no se atiende en ese momento el paciente, si no consulta, pasa a la fase purulenta. Aquí ya se puede ver, como su nombre lo indica, exudado purulento en la luz del apéndice y periapendicular, es decir, alrededor del apéndice. Si yo hablo que es alrededor del apéndice, estamos hablando que está en el peritoneo visceral.
y la inflamación del peritoneo visceral ya se llama peritonitis. Entonces, la fase clínica purulenta se correlaciona con peritonitis aguda. Aquí el tiempo de evolución ya es un poco más extenso, ¿verdad? De 24 a 36 horas de síntomas. Es rarísimo que una persona no haya consultado por dolor abdominal, fiebre, vómitos, ya con este tiempo de evolución. Pero sucede, recordemos que hay gente que lo que hace es automedicarse ante el dolor abdominal y eso es un grave error que debemos de educar a nuestros pacientes de no cometerlo. Ante cualquier dolor abdominal que se acompañe de fiebre u otro síntoma extra, lo mejor que hay que hacer es consultar. Pero si aquí todavía no se ha operado el paciente porque no ha consultado, pasa a la última fase que se llama fase gangrenosa. Aquí lo que podemos encontrar ya es necrosis de toda la pared y con la consecuente perforación de la víscera. Puede dar una peritonitis localizada, es decir, solo alrededor del apéndice, y eso se conoce como absceso o plastrón apendicular. Básicamente un plastrón apendicular es un apéndice que se gangrenó y se perforó y se hizo como, el nombre lo dice plastrón, es como que fuera, vulgarmente lo vamos a decir, es como que fuera una plasta, como que fuera una sola masa de pus, de necrosis, y ahí está metido el apéndice. Pero el cuerpo lo que ha logrado es mantener localizada esa infección. Esto con suerte sucede de esta manera. Si no sucede de esa forma, sobreviene la peritonitis difusa, en el cual el estado clínico general del paciente se puede ver comprometido. Esta fase gangrenosa ocurre arriba de 36 horas. Aquí tenemos como una imagen de cada una de las fases. Tenemos la fase del apéndice, está normal, ¿verdad? Ahí se ve con un diámetro normal, sus vasos sanguíneos superficiales, no hay signos de la inflamación, pero a medida va progresando o evolucionando la apendicitis desde su fase catarral hacia su fase gangrenosa y eventualmente perforada, vemos cómo van acaeciendo los síntomas o los signos, mejor dicho, de la inflamación aguda. Hiperemia, edema, aquí ya empezamos a ver un poco de cambio de coloración, los vasos hiperémicos, aquí ya se ve un poco marrón o negro la mucosa, ¿verdad? Perdón, la serosa o la pared del apéndice, eso ya significa necrosis. Recordemos que la gangrena es un tipo de necrosis. Y luego sobreviene la perforación que ocasiona las complicaciones que ya mencionamos. Macroscópicamente, ¿qué vamos a observar? Por supuesto que depende de la fase en que se encuentre. Dijimos que si es la fase catarral, probablemente macroscópicamente no veamos nada más que un par de vasos hiperémicos en la serosa. Por supuesto, si ya el paciente está en una fase, por ejemplo, fibrinopurulenta o inclusive gangrenosa, vamos a observar otros cambios. Puede ir de vasos hiperémicos a edema, una serosa brillante, hemorragias focales y exudado purulento. Entonces aquí tenemos un apéndice secal. Y lo que podemos observar aquí son vasos hiperémicos. Miren estos vasos cómo están decongestionados y engrosados. Podemos observar áreas de hemorragia. Todos estos puntitos que ustedes ven aquí como cafecitos son áreas de hemorragia. Vemos edema, este apéndice está como bien grueso, ¿verdad? Y esto blanquecino que se observa aquí en su superficie son placas de pus que se conocen como en histología como, perdón, en macroscópico como placas blanco-amarillentas. Esos son los cambios que podemos observar acá. ¿A qué fase corresponde? Podría corresponder este apéndice a una fase posiblemente fibrinopurulenta, entrando ya en una fase gangrenosa, porque aquí observamos decoloración, ¿verdad? Claro, esto lo podemos ya confirmar histológicamente. Respecto a la morfología macroscópica, hay un criterio diagnóstico específico para la apendicitis, el cual es el infiltrado de neutrófilos en la capa muscular propia. Ese es el criterio diagnóstico para apendicitis y eso lo debemos conocer. Entonces aquí en la microfotografía lo que podemos observar son los haces de músculo liso, ¿verdad? Que son estos como larguitos que están aquí, que se entrelazan y vemos este montón de puntitos
por todos lados que corresponden a polimorfonucleares. Otra cosa que podemos observar aquí es que aquí hay un poco de tejido adiposo. Ese tejido adiposo es el que está periapendicular y vemos que también está inflamado. Aquí están todos esos polimorfonucleares. ¿Qué significa eso? Que también tiene peritonitis en esta foto. Algo muy importante que olvidé decirles respecto a la apendicitis aguda es que siempre es mandatorio enviar el apéndice secal a estudio histopatológico. ¿Por qué? Porque nunca sabemos si ese cuadro de apendicitis aguda es secundario a una neoplasia del apéndice. Y eso es bien importante a cualquier edad, sea un adolescente, un adulto, una persona de la tercera edad. Es mandatorio que usted envíe ese apéndice a que lo revise un patólogo, porque nos podemos llevar una sorpresa y de hecho es bien frecuente que nos llevemos sorpresas y que realmente tenga un cáncer o tenga una neoplasia dentro del apéndice y que eso provocó la obstrucción. Entonces, hablando de neoplasias del apéndice secal, vamos a mencionar una de ellas que es el adenoma del apéndice secal. Como estamos hablando de adenoma, por la misma nomenclatura que ya conocemos de las neoplasias, estamos hablando de una neoplasia glandular benigna. Tiene la característica de ser mucinosa por las células que la componen. El cuadro clínico que encontramos es dolor en fosa ilíaca derecha, que es característico de la apendicitis aguda, y ahí es donde yo hago referencia a lo que les mencioné hace algunos segundos. Una neoplasia del apéndice puede dar sintomatología clínica como de apendicitis aguda. Si este adenoma del apéndice secal forma una dilatación quística, se llama cistadenoma. Y esto ya lo conocemos porque lo revisamos en patología 1 respecto a la nomenclatura de las neoplasias. La morfología macroscópica. Vemos este apéndice secal que todavía no ha sido escindido, no ha sido cortado, pero vemos que se ve como dilatado, ¿verdad? Y de hecho, así en la superficie no pareciera más que una apendicitis aguda en fase catarral, por ejemplo, con sus vasos hiperémicos. Miren este montón de vasitos que están aquí. Ya no se ven rojitos porque este apéndice secal ha sido fijado en formalina, pero al verlo al fresco se hubieran visto bien rojitos estos vasitos y la serosa bien brillante. Pero ¿qué pasa cuando cortamos este apéndice secal? A la hora de tallarlo, nosotros los patólogos nos encontramos que toda la luz apendicular está sumamente dilatada y está conteniendo un material que parece moco o que parece gelatina. Aquí no observamos nada de las estructuras anatómicas normales como debería verse, como un tubito, ¿verdad?, del apéndice secal ya cortado, sino que está totalmente sustituido por este material gelatinoso. ¿Ven cómo es de importante enviar entonces el apéndice a estudio histopatológico? Porque por encimita no parece nada, pero al cortarlo nos llevamos la sorpresa. Microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a observar? Y aquí he traído una fotografía de un apéndice normal, su capa mucosa, su capa submucosa, la capa muscular que está acá, y esto que está aquí es la luz que contiene heces normalmente. Entonces, ¿qué vemos en el adenoma o cistadenoma del apéndice secal? Vemos que toda esta mucosa ha sido sustituida por abundantes células cilíndricas, que aquí no se alcanzan a ver porque la fotografía es a poco aumento, pero están aquí sobre la pared. Epitelio cilíndrico productor de moco, y realmente es con abundante productor de moco, porque todo esto que ven aquí ustedes es moco. Lo que hace es que llena la luz apendicular de abundante mucina, y ustedes ven que nada que ver con la arquitectura normal, el cistadenoma. Las neoplasias mucinosas del apéndice se pueden gradar en diferentes grados. Están las benignas, hay otras que tienen un potencial maligno indeterminado. No vamos a entrar en esos detalles, pero lo que sí me interesa que ustedes sepan es que así como hay adenomas mucinosos del apéndice secal, hay adenocarcinomas mucinosos del apéndice secal. Entonces siempre es importante estudiar la histopatología de los apéndices que se retiran por apendicitis aguda.
Y ya para finalizar vamos a hablar de otra neoplasia del apéndice cecal que se llama tumor carcinoide. Este tumor carcinoide es la neoplasia apendicular más frecuente. No es el adenoma mucinoso que acabamos de ver, es esta. El tumor carcinoide del apéndice cecal es una neoplasia que está formada por células neuroendocrinas bien diferenciadas. Ya no son las células epiteliales de la mucosa, sino que son las células neuroendocrinas y que casi siempre tiene un comportamiento benigno. Normalmente este tumor carcinoide es un hallazgo incidental. Repito, mandan la biopsia por una apendicitis aguda que cualquiera pudiera haber creído que es por un fecalito o por una hiperplasia de los folículos linfoides y resulta que tiene un tumor. Esta neoplasia macroscópicamente tiene una forma bulbosa, es decir, como de nódulo de consistencia sólida y que casi siempre está en el tercio distal del apéndice cecal con una medida usual entre 2 a 3 centímetros y algo muy importante es que es color amarillo. Que es básicamente lo que observamos aquí. Aquí está este apéndice cecal con un corte longitudinal. Vemos que aquí está la luz del apéndice cecal. Esto es la pared, ¿verdad? Que está constituida por la mucosa, submucosa, muscular. Histológicamente a esto corresponde. Pero vemos que en la puntita cabal del apéndice cecal, en su tercio distal, hay una neoplasia bien delimitada de aspecto nodular y color amarillo. Esto es característico del tumor carcinoide del apéndice cecal. Uno inclusive macroscópicamente puede hacer el diagnóstico. Cuando vemos ya el material en el microscopio, lo que podemos observar es una proliferación de células neuroendocrinas que tienden a formar un patrón organoide. ¿Qué significa patrón organoide? Que hacen como estas, como nidos, como que fueran grupitos, ¿verdad? Que usted ven un grupito que está pegado a este otro grupito que está acá, aquí hay otro grupito, eso se llama patrón organoide. Y está constituido por células de pequeño tamaño que tienen unos núcleos redonditos y bastante hipercromáticos. Como les digo, aquí el comportamiento de benignidad o malignidad depende mucho de los hallazgos histológicos, si son malignos o benignos. Aquí terminamos ya la clase de patología gastrointestinal, ya con la tercera parte. Cualquier cosa que tengan dudas me pueden escribir en el aula virtual o podemos resolverlas ya con mi grupo en el laboratorio. Muchas gracias.